católico, católico, desde chiquitico, católico, 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 desde chiquitico. Me llaman loco, carismático, yo soy de corazón. Loco, me llaman loco, porque grito su nombre con gozo. Por primera vez en el mundo, todas las diócesis de un país permitían que la renovación en el Espíritu Santo organizara la actividad de Pentecostés. Y eso es una gran bendición y una gran señal del derramamiento del Espíritu Santo que va a haber en el día de hoy. Espíritu Santo, llena nuestras vidas de tu amor consolador. Ven, rebosa de gozo, llénanos el alma, renueva nuestro interior. Ven, Gloria a Dios, sí, un aplauso a ese fuego del Espíritu Santo que todavía está encendido. Y así mismo, querido hermano, queremos que ustedes se mantengan encendidos, con esa llama encendida, que no se apague porque pasó Pentecostés y ya el Espíritu Santo tiene que irse a acostar. Pues mira, usted se equivocó, dígale al demonio, espérese que ahora es que esa llama tiene fuego y fuego de lo alto, porque es el fuego del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y bueno, hablando de las grandes cosas que el Señor le tiene aquí en el día de hoy, de verdad que me siento alegre porque ver sobre todo personas jóvenes que le han dicho que sí al Señor, que le han dedicado ya su vida a Él, me emociona. Con nosotros nos acompaña Paola Pérez, quien es la encargada de intersección, de intersección de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Así que bienvenido sea, de verdad que privilegio, ¿eh? Puedes subir un poquito el micrófono. Sí, bien. Santa alegría, santa alegría. ¿Cómo se sienten? Oh, bendecido, Bendecido. así mismo. Porque bien Amado está y de ahí a cualquiera. ahí. Amén. Ah, pero Los católicos estamos bendecidos porque bien está Cualquiera. Así Amén. es. Amén. Amén. Mira, para mí, a mí me resultaba muy interesante ver cómo una gente que recién aceptaba a Dios comenzaba con un fuego como tan intenso, sin ni siquiera como que estar tan en eso. Y me he dado cuenta que como que detrás de cámara, detrás de bastidores, normalmente hay un equipo de intercesión. Y tú estás trabajando con ese equipo, que vamos a hablar un poquito más adelante. Lo que quisiéramos saber, cómo comienza tu experiencia con la Iglesia Católica, cómo es ese primer encuentro, cómo llegas a la iglesia. Bueno, como toda familia, siempre uno es católico. Desde chiquitico, como dice la canción, desde chiquitico católico. Pero no era una católica por convicción, sino de tradición. Entonces, en esa euforia de la juventud, tuve que vivir muchas cosas. Pasaron muchísimas cosas que quizás me ven así tan jovencita y piensan de que, wow, ¿y tú viviste todo eso? Sí, el Señor me permitió vivir grandes cosas en el tiempo de Él. Entonces, así como que un resumito para caer como conozco, fui emo a los 13 años. Emo es una persona que parecería como metálica, okay. pero no. A los 13 años. A los 13 años. Muy joven. Sí, bastante. De 13 a 15 fui emo. A los 15, entrando a mis 16, muere mi mamá. Pero mi mamá me encomendó, adivina a quién, a la mamá del cielo, la Virgen Gloria María. a Dios. Me dijo, tocaba la Virgen Peregrina ese día en mi casa y ella me mandó a buscarla. Yo renegaba de Dios, yo no creía en Dios. Tengo una familia católica de donde han salido obispos, monjas, fundadores, seminaristas, sacerdotes, el fin. Entonces, Paula, ¿tu madre te pidió o te encomendó ella la madre? ¿O te pidió antes de morir que buscara de la madre? ajá, que acogiera a María Acogiera a y María. que ella me dejaba a él, que ella me encomendaba a ella, o sea, no le iba a tener a ella, pero claro, iba a tener a la Virgen A la María. Virgen María, Pero yo ok. no entendía eso porque yo No decía, comprendía. no comprendía. Okay. Entonces, a 16 me hago prestamista, Te hace prestamista a los 16. usurera, a A un los 20%. 16 Wow. años. Sí, yo no, porque ya el Señor como que le va moldeando hasta la forma de hablar a uno. Sí. Entonces, tenía muchísimos clientes de la zona franca hasta Boca Chica. Tenía clientes.
A un 20%, una ladrona. A un 20% A prestaba. un 20%, Arrasando. a un 20% Arrasando. anual, ¿verdad? No, hijo, no, hermano. No, Ay, no bendito diga sea qué tiempo Dios. era. Pero así está, ay, Señor, el Señor es tan misericordioso. Mira, voy a llegar a la misericordia del Señor, me acogió en su misericordia. Bueno, pues fui alcohólica, una vida sexual desenfrenada, 3 intentos de suicidio, intenté ahorcar 3 veces, porque yo no encontraba sentido a mi vida. Yo iba a la discoteca y tenía dinero y tenía vehículo y todo, pero me sentía vacía. Entonces, Buscando llenar esos buscando vacíos. llenar esos vacíos. Entonces, yo estudiaba medicina en la UCE y vino un protestante, se llama Milton Constanzo, muy gracioso. Doctor Urbino, vino todo eufórico, así, doctora. Yo le dije, dígame, doctor Constanzo, Jehová me habló de ti. Yo le dije, ay, viene con su cantaleta. Mira, muchacho, el Señor no existe, o sea, Dios no existe, para mí Dios no existía. Él me dijo, me dijo que tú vas a ser profeta y que tú vas a ser de él. Yo dije, bueno, pues si ese es tu Dios, dile a ese Dios que me busque el dinero para pagar la universidad. Wow. Cuando tu Dios, que tú dices que te habló, me busque ese dinero, yo te voy a creer. Pues no, el dinero nunca apareció, pero así llegó mi conversión. Gloria Amén. a Dios. En un 28 de septiembre, en la parroquia San Esteban Diácono, en Boca Chica, párroco Teófilo de la Cruz, me invitaron a un retiro. Yo no iba a ir porque había un maratón de Doctor House y Grey Anatomy. O sea, yo dije, bueno, no, hay maratón, estudiante de medicina al fin, yo me quedo en mi maratón. Pero no, el Señor se explotó el transformador y la inversión de mi casa. Ya se puede Wow. imaginar cómo trabaja el Señor. Sí, sí. Yo dije, no me queda de otra que ir. Ambientó todo el Señor. Sí, que irme al retiro. Cuando llego al retiro, siento algo en mi corazón. Yo tenía, ¿cuántos años? 9 años que yo no iba a una iglesia. Wow. Casi 10. Y como todo se me revolvió. Y yo le dije al Señor que yo no quería ser esa Paola que era igual. Yo no quería ser esa Paola que se quería suicidar, que era alcohólica. Pues era un carismático que estaba predicando, hermano Nicolás. Y él dijo en el momento, él hablaba de saqueo. Y yo decía, el recaudador de impuestos y pesas soy yo. Todo lo que ese predicador decía, yo decía, Dios mío, pero... ¿Tú me estás hablando a mí? Sí, entonces él me señalaba. Yo decía, pero Dios mío, pero qué pesar. Y en el momento de oración con el Espíritu Santo, él dijo, eso es un momento muy serio. El que se vaya a reír, mejor que salga. Wow. Yo dije, bueno, pues yo me voy a reír delante de la oración. Mala. Y yo descansé en el Espíritu. Gloria a Dios. Antes de ponerme la mano, yo estaba ya en un descanso. Y fue algo tan especial porque, porque el Señor trató conmigo. Y ahí llegó mi conversión. Y llegó a través de la misma renovación, De la porque misma entonces el que renovación. estaba predicando era carismático y quedaste en la misma renovación entonces. Exactamente. Sí, porque de fraile, franciscana, el Señor Ujú. entonces ahí te muere. Entonces, ¿cómo es ese paso de franciscana? Porque de verdad que el testimonio de Paola es increíble y nos pasaríamos el programa Sí. hablando de este Sí. testimonio, cómo ella pasa. Incluso no hemos llegado todavía al tema de la intercesión porque es un testimonio que va edificando a todos los que están escuchando. Ahora, Amén. estamos hablando de una persona que se estuvo prostituyendo, que estuvo en el alcohol, que estuvo como saqueo también, recaudando impuestos, prestando. O sea, estamos hablando de un testimonio que yo sé que está edificando a muchas personas. Entonces, Paola, ¿cómo llega entonces tú a franciscana y de ahí pasas a la renovación? Aparte de que fue un carismático que te oró, para ahí entrando entonces, ¿cómo cae ya a la intersección? Con el Padre Pío de Pietrelcina. Oh, pero ¿y cómo es eso? Dios mío. Con el Padre Pío, sí, es una experiencia muy personal. Yo la voy a compartir. Mi primera comunión yo la recibí espiritualmente por el Padre Pío. O sea, yo no sabía que él era el Padre Pío de Pietrelcina. Porque te estoy hablando que tenía 15 días de haber tomado ese retiro. Entonces él me da una hostia y tenía sangre. Me decía, hija, no tengas miedo de seguir a Cristo. Y me decía Corpus Christi. Me ¿Tú lo dijo, veías pero en sueño? en sueño. En sueño. Y me dijo, ve y confiésate. Wow. Y yo automáticamente, este hermano me daba de acompañamiento espiritual y yo le dije, oye, yo me soñé con una persona como de 38 años, se la describí, me dijo, ay, pero ese es San Pío de Pietrelcina. Y yo, pues, ¿quién es ese? Pues luego me soñé con Fray José,
3 veces. Yo no sabía que ese era Fray. Fray Con es- Fray José María. Sí, con mi Ok. superior. El que estaba aquí hace un rato. Sí. Sí, sí. Y Fray estaba así en la capellita de este mismo lugar, por cierto. Wow, gloria a Dios. Bendito Sí. Dios. Entonces, cuando yo vengo y le hablo de la vocación, él me dice, ¿tú tienes familia consagrada? Yo dije, sí. Tengo un tío que era Monseñor Flores, o arzobispo de Santiago. Él es mi tío. Entonces me dijo, pues ve a hablar con él. Y yo fui y él me dijo que siguiera la voz de Fray. Yo me entré en un convento en Santiago también y el sacerdote me dijo, no, lo tuyo es Fray José. Amén. Gloria a Y ahí te consagras. Exacto. Y entonces luego de consagrada, ¿cómo comienza a ligarte al servicio de la intercesión Con el padre José Ramón Arias. con el padre José Ramón Arias? Sí. Y me invitaron una vez a la parroquia de él y él me dijo, ay hermana, acompáñeme a tal sitio. Y yo llegué y entré a la capilla y senté el Santísimo y franciscana al fin comencé a adorar a Jesús. Entonces Amén. él me dijo, quien estaba en ese momento era la hermana Bernarda, y me dijo, ven para que ayudes a orar al Padre. Y ahí pues quedé yo enganchada. Gloria a Dios. Mira, de verdad que Dios organiza y hace todo. El tiempo se nos ha ido hablando de este testimonio que sabemos que está edificando a mucha gente, pero algo que no se puede quedar sobre todo en la intersección. ¿Cuáles son las armas que debe tener un intercesor y sobre todo ese caminar de esa persona? Bueno, el intercesor tiene que ser una persona completamente de Dios y para Dios. Amén. Principalmente Eucaristía, confesión, lectura de la palabra, oración. Porque la intercesión no es más, la gente piensa que es tú darle cantaletas a Dios, pero es tú entrar en la persona de Cristo en la adoración. Amén. 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 Porque- ¿Y quiénes, perdón que te interrumpa, Paola, ya sabiendo esto de que cuáles son las armas, ¿quién puede ser un intercesor? O sea, cualquiera puede ser un intercesor. Claro, porque tú intercedes en tu casa por tu familia Amén. y etcétera. O sea, todos somos llamados a interceder, estamos llamados a interceder. Amén. Y ahora hay diferencia entre interceder y pertenecer a un ministerio de intercesión. ¿Cuál es la diferencia entre interceder, que lo puede hacer cualquiera, Y el pertenecer llamado a a pertenecer un- al ministerio a de un intercesión. ministerio? Claro, el llamado te lo hace directamente el Señor, Amén. como el llamado a tu predicar, a misionar, etcétera. Entonces, el llamado lo hace Cristo, ya sea en el grupo de oración, en la parroquia, en una comunidad, lo hace Cristo Jesús. Paola, hace falta más personas que intercedan. Vemos muchas revoluciones que está pasando la iglesia. ¿Hace falta más oradores, más intercedores? Claro que sí, hace muchísima falta, porque verdaderamente estamos en tiempos muy duros y solamente la oración, la presencia de la Eucaristía, de Cristo Eucarístico, hace falta, porque la oración cambia los acontecimientos. Amén. El interceder cambia los acontecimientos, claro que sí. Y como dice un amigo, la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Amén. Gloria Wow. a Dios. Y de verdad que bendito sea Dios, tú sabes por qué hace la cosa. Y esto es parte de lo que nosotros hoy el Señor nos ha dado. Gracias de verdad, Paola Para Pérez. servirles. Gracias a Dios porque supo como en su tiempo, como siempre lo hace, Claro que sí. llevarte por el camino correcto. Así que gracias por estar aquí. Vamos a tener que traer a Paola nuevamente Y para ella, seguir. ella está en la casa de la renovación Claro. también, en intercesión. Claro, Claro que que sí, de sí. verdad que gloria a Dios. Entonces, gracias a Paola, quien es la encargada de intersección de la Casa Nacional de la Renovación aquí en República Dominicana. Vamos brevemente a la pausa. Cuando retornemos, escuchen esto, porque hoy el Señor está, como dicen, debate. Tenemos con nosotros desde ya un invitado internacional, me refiero al padre Ángel García, quien es específicamente magíster psicoespiritual. Con él- Perdón, que le diga hermano. hermano, hermano. Bueno, sí, gracias por la corrección, está bien, no hay problema, está bien. Bueno, luego vamos a hablar sobre todo del acompañamiento espiritual, así que retornamos.